forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Si te descuidas ya sabrás el resultado, pues no vas a poder echar para atrás. Señora, venga, no se me haga ahí, no me haga de esa risa. Venga, ayúdame, que se salga la señora, por favor. Y yo no creo que tú quieras ver tu madre llorando por tu inmadurez. La vida no es tan fácil como tú lo estabas pensando. Josie, Ayúdelo, que él está vivo, por favor, ayúdelo. Señora, espérame que... Relájate, que si no le va a pasar. Va a estar más mal, no vas a lograr nada con el brazo. Relájate. no hay un paso entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno. No hay un paso. Señora, venga, le explico, venga. Él está vivo, por favor, ayúdelo. No me lo mueva. Él No hay está nada bien, que él hacer. Ya no tenemos nada que Ayúdelo, hacer. sí, él está vivo, por favor. Ya no hay nada que Él hacer. está respirando, yo veo que él está respirando. Ayúdelo, ayúdelo, un médico, por favor, ayúdelo. Ella es médico, vea, ella es médico, ya lo revisó. Ella es paramédico. Confusion. This is real. La calle, los sueños, la Perdona realidad. nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No siento mi cuerpo porque solo pude traer mi alma como equipaje, y con ella mi fe. La paz que siento es tan inmensa que aquí no hay espacio para culpas, y mucho menos para arrepentimientos. Ahora no siento ninguna clase de miedo o ansiedad. Tampoco siento tristeza ni rencor. Ahora solo siento que la prisa y el afán han abandonado mi cuerpo, y por eso puedo disfrutar plenamente de este momento. Veo que aquí no tuve un ayer y tampoco tendré un mañana. Esto me confirma que aquí no existe el tiempo y que estoy parado exactamente sobre esa línea que hay entre la vida y la muerte, donde el tiempo se detiene y le da paso a la eternidad. Si pudiera pedir un último deseo, pediría volver a la tierra que me vio nacer. Sí, a esa misma tierra que un día también me vio morir. Quiero volver para estar entre ustedes y contarles la historia de un hombre que conocí en el más allá de la razón. Y con esta historia demostrarles que quizás por nuestro afán jamás nos dimos cuenta que ya estábamos en el paraíso.
que todos poseíamos la verdad y que la felicidad estaba dentro de cada uno de nosotros. Con este hombre no necesitábamos escuchar nuestras voces para entendernos. De hecho, jamás supe cómo era su voz. Aquí no existen las palabras y no necesitas ninguno de tus sentidos. Cuando quise preguntarle a este hombre quién era él, por qué cargaba una oveja, dónde estábamos y qué hacíamos allí, sentí que mi alma se llenaba de paciencia y me mostraba que tenía una eternidad para preguntarle. Y fue cuando sentí que él me preguntó si fui feliz en el corto tiempo que estuve entre ustedes en la tierra. Mi alma se trasladó al recuerdo más reciente y le respondí que yo había sido un loco muy afortunado, que tenía todo lo que cualquier muchacho desea tener, y que a pesar de haber nacido en una familia muy pobre, había logrado conocer buena parte del mundo, hacer amigos y tener mis cosas con trabajo y honradez. Eso me convertía en un man feliz. Maito, Lucho, Alex, Nico, Julián y Miki eran mis amigos del alma. Lo único que esperábamos era que llegara el viernes para encontrarnos y empezar a mezclar la música rock con el tronar de las motos. Mezclábamos también nuestras groserías con los gritos eufóricos de las niñas. Y el cóctel más preciado de la noche era mezclar gasolina, alcohol y una buena dosis de adrenalina. A pesar de ser mechudos y que la mayoría de personas nos catalogaban como viciosos, nosotros le teníamos mucho miedo a la marihuana y a las drogas, ya que vimos a varios de nuestros vecinos que perdieron la batalla contra esa mierda. Esa madrugada sentí como si ya supiera que iba a tener un accidente, si a esto se le puede llamar accidente. Creo que el alcohol, el cansancio y el frío de la madrugada me llevaron a perder el sentido y con el acelerador al máximo no supe contra qué me estrellé. No llevaba casco porque estaban prohibidos por la ola de sicarios que azotaba nuestro país. Esa noche, sin saber por qué, algo me decía que me encontraría con este hombre. No me hizo ninguna observación sobre mi teoría de la felicidad. Solo me dijo que todo dependía de dónde viéramos las cosas, que la vida se basaba en los diferentes puntos de vista. Y entonces fue cuando le conté que nos reunimos en el bar del papá de Julián, que Julián era uno de nuestros amigos que nunca permanecía allí con nosotros, porque su papá nos quería muchísimo como clientes, pero no como amigos de su hijo. Según el papá de Julián, nosotros éramos unos suicidas con moto, porque siempre andábamos con un hueso roto, y que por ningún motivo quería ir al funeral de su hijo, por culpa de unos dementes como nosotros. Eso decía el papá de Julián. Cuando hablábamos de política, religión o sexo, a veces nos lo tomábamos tan en serio que salíamos disgustando entre nosotros mismos. Esto pasaba ya que todos veníamos de familias con ideologías y problemáticas diferentes. Pero después de unos tragos hacíamos a un lado esos temas y encontrábamos siempre una excusa para celebrar y cagarnos de la risa.
Ya no importaba cuánto billete tuviera la familia de Mao, ni las creencias políticas de la de Mickey, ni la religión que profesaba Luchito, o los líos de faldas del papá de Johncito. Y a mí también se me olvidaban las duras batallas que enfrentaba mi viejo con el alcohol. Mi padre vivía sumido en la tristeza porque nunca supo quién había sido su padre. O más bien, como él decía, quién putas había perjudicado a su mami, o sea, mi linda abuelita. Ella, como muchas de nuestras abuelas, llegaban muy jóvenes del campo a buscar trabajo en la ciudad. Las empleaban en las casas como muchachas de servicio, y muchas veces las embarazaban y luego las echaban a la calle con su bastardito. Mi abuela corrió con suerte de trabajar con una familia religiosa y de aristocracia, eso decía ella, porque esa familia envió a su hijo, o sea, a mi padre, a un orfanato donde ella lo veía solo un domingo al mes, que era su único día de descanso. Mientras mi padre vivió toda su niñez y parte de la juventud entre orfanatos y calle, mi abuela criaba a los hijos de sus amos. Un día mi hermosa abue por fin pudo dedicarse a criar y a ver crecer, no a su hijo, pero sí a sus nietos, entre ellos yo, su favorito. Como les contaba, el alcohol nos hacía sentir muy bien y a veces olvidarnos de un poco de mierda de nuestras vidas. Andábamos con poco dinero, pero como yo practicaba la magia para descrestar a mis amigos, muchas veces mis trucos eran tan buenos que lograba que nos enviaran trago de otras mesas. Mis amigos me admiraban y Luchito a veces creía que yo tenía poderes sobrenaturales. Todo esto funcionó hasta el día que empecé a revelar mis secretos. Toda esa admiración se derrumbó. Preparé un truco que nos iba a marcar el resto de nuestras vidas. Primero los engañé con unas cartas para que pensaran que era un truco más. Y luego saqué el trueno de mi viejo, con el que había practicado muchas veces mi nuevo acto de magia. Ante la sorpresa de mis amigos, les propuse jugar una ruleta rusa. El miedo y la adrenalina se sentían en el aire, y la mano de alcohol que nos llovía de las otras mesas era en cantidades industriales. Les expliqué a mis muchachos bien el truco, que no era quitar la bala, sino que era calcular bien los giros del tambor, el peso del proyectil y el momento exacto de cerrar el arma. Que no había pierde porque yo rápidamente miraba el revólver a contraluz, y por la ranura que hay entre el tambor y el martillo, me aseguraba que el tiro pasara del cañón. Creaba el suspenso y jalaba del gatillo sin dudar. Esto lo hice varias veces y creí ganarme el respeto de mis amigos. Hasta que John le dio por jugar también. Hice el proceso y vi que la bala había pasado del cañón y estaba seguro, hasta el momento que algo me inquietó y fue preguntarme a mí mismo si el tambor giraba a la izquierda o a la derecha como las manecillas del reloj. La respuesta casi la obtengo con la vida de Johncito. Qué cagada, brother. Ese segundo habría cambiado nuestras vidas para siempre. Ese es el punto de vista del que me hablaba este hombre. Me dijo que si yo me paraba ante el espejo y levantaba la mano derecha, el hombre en el espejo levantaría su mano izquierda. Que si yo pintaba un número 6 en el piso, el que se parara enfrente de mí vería un número 9. Que eso mismo me había pasado con el revólver. Que uno debe ponerse siempre en los zapatos del que tiene enfrente. Le dije que me había arrepentido, pero como siempre después de una rasca viene el guayabo, acompañado de la promesa de que jamás vuelvo a beber, y llegaba el viernes y siempre había otro motivo para rascarnos. Pensábamos que el papá de Julián nos iba a prohibir la entrada, pero nos enteramos que a él se le habían disparado las ventas, que habían marcado el hueco donde pegó el tiro y se volvió famoso el bar. Este hombre también me dijo que las palabras muchas veces eran más fuertes que las balas, y era por eso que aquí no las necesitábamos. Y fue cuando empecé a contarle que mi padre era muy cariñoso conmigo hasta que cumplí los 12 años. Después la relación se volvió tormentosa para los dos. Ya no había ningún afecto entre nosotros, y a pesar de vivir bajo el mismo techo, podían pasar varios meses sin dirigirnos una sola palabra. Aburrido de esa situación, le comenté a mi abuelita que quería irme lejos, que no importaba dónde. Mi abuelita y mi madre, sin que mi padre se enterara, me ayudaron a comprar un tiquete de ida que solo me alcanzaba hasta Holanda. La despedida con mi padre fue muy fría. Me dijo que estaba triste, pero no porque me fuera,
sino porque mi abue con tanto esfuerzo me estaba cumpliendo mi sueño, y que él sabía que en menos de un mes yo estaría en Colombia como el hijo pródigo. Mi reacción fue muy fuerte con mi papá, y con una sonrisa despectiva le dije que yo aquí volvería cuando tuviera buen billete, o de pronto volvía para su funeral. El lavar platos, cuidar ancianos, trabajar en construcciones y hacer aseo en casas de familia me enseñaron el valor del trabajo y las angustias de nuestros padres por sacar una familia adelante. No digo que esto me haya hecho madurar, pero sí me acercó muchísimo a mi padre. Recuerdo el día que me dijo que me amaba y que estaba muy orgulloso de mí. Que por favor lo perdonara, ya que nunca tuvo a nadie que le enseñara cómo criar a un hijo. Casi todo lo que me proponía lo lograba. Una de mis metas era llevar a mi abuelita al Vaticano para que estuviera cerca de su Dios. Esto me nacía como agradecimiento a todo lo que esa hermosa mujer había hecho por mí y por mucha gente. Este viaje era para mayo, el mes de las madres, y desafortunadamente, faltando unas semanas para su viaje, mi abuelita falleció de un infarto. Mi vuelo de regreso fue exactamente 5 años después de mi viaje. La mayoría de pasajeros venían muy felices de vacaciones a Colombia, y yo venía muy triste a cumplir mi maldita promesa. Mi dolor era doble, porque no había pasado 2 meses de la muerte de mi linda abuelita, cuando ya enfrentaba la de mi padre. Yo le gritaba a mi padre que por qué no me había esperado, que si luego no nos habíamos perdonado. Con el alma en la mano, mi brother, y con el amargo sabor que dejan las palabras, me di cuenta que era muy tarde, que no había marcha atrás, que no hay dinero ni poder humano que te devuelva el tiempo, que las únicas que se devolvieron como flechas rompiendo el viento fueron mis palabras. Que de pronto el dolor que le había causado a mi padre, ahora me lo estaba causando a mí mismo. Y allí supe que no hay peor enemigo que nuestra propia boca. Mi tristeza no paró allí con la muerte de mi abuelita y de mi padre. Eso le dije a este hombre. Que una vez leyendo un libro de publicidad me había fijado en el separador de páginas. Era una imagen religiosa que decía que ni un solo vaso de agua que sea dado en mi nombre quedará sin recompensa. Esa frase me había impactado muchísimo. Le dije también que la lectura me alejaba de la realidad y la tristeza, y que a veces la utilizaba para evitar las miradas de la gente. Que ese día, y sin saber por qué, me atraía esa mujer, ese niño y hasta ese perro de peluche. Pensé que ese pelado estaba muy grande para tener un perro de peluche. ¿Y qué harían en un pabellón de cancerología? Si sería ella o el pelado que tenía cáncer. En fin, lo único que se notaba es que estaban muy tristes. Ese par me sacaron de mi lectura cuando empezaron a jugar entre ellos, y me pareció más divertido verlos jugar que seguir leyendo los secretos de algún loco que había encontrado la fórmula de la felicidad. Ella se las arreglaba para que el chico siempre ganara. Empezaron un nuevo juego y yo tenía muchas ganas de ayudarlo. La letra que cayó no era de mis favoritas, ya que mi ortografía no es la mejor, pero como había estado allí cerca, pude ayudarle. Holanda. Holanda, bien. Pero Holanda no es con O. En ese momento se rompió el hielo entre nosotros y surgió la pregunta de siempre. Muchacho, ¿usted por qué tiene el pelo largo? No sé por qué, pero esta pregunta siempre me apenaba y nunca tenía una respuesta clara para esto. La muchacha me salvó y dijo que seguro era por llevarle la contraria a mi padre. No era mala respuesta para un rebelde y tampoco estaba muy lejos de la realidad. Les conté que discutíamos mucho con mi padre por este tema. Su teoría era que un hombre de cabello largo era homosexual, satánico o vicioso.
Y mi teoría por volarle la piedra a mi viejo era decirle que Jesús, su Dios, era mechudito y no había sido nada de eso. Y les dejé bien claro a ellos que tanto mi padre como yo no teníamos nada contra los homosexuales, pero que desafortunadamente esto y una cantidad de basura más nos lo habían metido en la cabeza desde muy pequeños. Quise salirme rápido de ese tema, y lo mejor era hablar del clima. Y fue cuando me enteré que ellos venían de la ciudad de la eterna primavera, de Medellín, y que ellos no se habían imaginado el frío tan berraco que hacía en Bogotá. El chico sin pena ni gloria me preguntó que por qué los rolos odiaban tanto a los paisas, y le dije que no lo sabía, y que al igual que no sabía por qué los paisas nos odiaban a los rolos. El muchacho me sacó de mi tristeza cuando me dijo que si no sería algo más de mierda que nos habían metido en nuestras cabezas cuando pequeños. Aquí supe que el del cáncer era el pelao, y que era la primera vez que lo intervenían por las indicaciones que le daba la enfermera. Le dijo que con la quimioterapia se le iba a caer todo el cabello, pero que no se preocupara, que le iba a volver a nacer. Al ver la tristeza de esta mujer comprendí que el perro de peluche era de ella y no del pelao, y me atreví a preguntarle si la podía ayudar en algo. No me entendió, seguro se le hizo raro que un rolo también pudiera brindar ayuda. Le dije a esta chica que la vida a veces nos da la vuelta en un segundo, que mi madre de un momento a otro se quejó de un fuerte dolor de estómago y que los síntomas solo nos dieron tiempo para hacer unos exámenes y ratificar el presentimiento del doctor que los ordenó. Mi madre tenía cáncer y uno de los más agresivos. Le conté a esta chica que ese momento fue aterrador para mí, pero que más aterrador había sido la reacción de mi madre, cuando le dijo al doctor que ella había hablado con su Dios y que le había pedido esa enfermedad a cambio de otra, ya que se sentía muerta en vida y que por lo menos ahora sabía de qué se iba a morir. Bueno, yo no sabía de qué enfermedad hablaba mi madre, pero no creí que existieran enfermedades más brutales que el cáncer. Yo le insistí al doctor que si estaba seguro de ese dictamen. El doctor nos explicó de forma sutil que el cáncer de páncreas duodeno que tenía mi madre estaba tan avanzado que sus días estaban contados, que una quimio o una radioterapia ya no funcionarían, que solo quedaban dos cosas por hacer. Una era intervenirla quirúrgicamente, donde la posibilidad de salvarse sería solo un milagro. Y la segunda era encomendarnos a Dios. Le conté que mi madre había escogido las dos opciones al tiempo, que había dicho que se iba a dejar operar por los cirujanos, y que estaba totalmente segura que allí también estaría la mano de su Dios. Y fue cuando mi mami me dijo que si me acordaba de la imagen que habíamos visto el día anterior en el consultorio del doctor. Sin darle ninguna de mis razones y sin querer ofender a esta chica, le dije que yo no creía mucho en esas vainas, y que a pesar de haber visto a mi madre y a mi abuelita arrodilladas implorando ante su Dios, y también haber sido testigo que ese man siempre les cumple sus súplicas, que yo no sabía por qué, pero había algo dentro de mí que no me dejaba creer en eso. Le conté también que mi madre me había regalado su cadena con su Dios, y a pesar de saber que yo le decía por molestarla, que la Biblia prohibía idolatrar imágenes o cosas hechas por la mano del hombre, me la había regalado diciéndome que me protegería de todo mal. Y por salir del paso le pregunté que por qué todavía estaba maquillada y con las uñas pintadas. Y me contestó que ya había hablado con los médicos, y les había dicho que un esmalte y un colorete al lado de semejante tumor era una bicocada. Y ya que estaba sentenciada a muerte, su última voluntad era morir elegante como siempre lo había sido. La fuerza, el buen humor y la fe de mi madre realmente movían montañas. Le conté a este hombre que no sabía por qué le había dicho a esta mujer que me sentía muy solo, y que a pesar de haber aprendido a llorar en silencio, me había encerrado en un baño, me había llevado el crucifijo a mis labios y de rodillas, con lágrimas en los ojos, le había gritado al Dios de mi mami, que le cambiaba mi vida por la de ella, y que por favor le dijera que me perdonara, porque nunca fui capaz de decirle cuánto la amaba. Le dije a este hombre que muy posible yo estaba aquí cumpliendo mi segunda promesa.
Creo que fue un gesto solidario para que esta joven me haya contado su historia. Me dijo que el niño había sido producto de una violación, que su familia la había sacado de la casa y que le decían que era culpa de ella por vestirse como se vestía, que al principio no quería tener al niño, pero que se había convertido en el regalo más hermoso que le había dado su Dios, y que también estaba dispuesta a entregar su vida por la de su muchacho. Fue un momento bastante incómodo. Volví a sentir ganas de llorar. Quería abrazarla, decirle que contara conmigo, pero como siempre me salía lo bogotano y me paralizaba, brother. Afortunadamente la enfermera nos interrumpió para que ella fuera al lado de su hijo. Yo no quería quedarme solo y pregunté que si podía acompañarlas. Nunca me imaginé que así fuera una sala de quimioterapia. Los pacientes estaban cómodos en compañía de sus familiares y tranquilizaban sus mentes con un acuario. La mamá de este chico le entregó su perrito guardián. El chico se sintió respaldado por su madre y le preguntó al hombre rudo que por qué no se quitaba las gafas y la pañoleta. El loco le contestó con ternura que la pañoleta se le había olvidado quitársela, pero que las gafas las necesitaba para protegerse de la luz y el polvo, porque había perdido absolutamente todo el pelo, inclusive cejas y pestañas. Le dijo al chico que no le preocupaba mucho haber perdido el cabello, que le preocupaba más haber perdido sus amigos. El pelado le preguntó que si la del tatuaje era la novia, y el loco le contestó que no, que era la mamá cuando joven, y que a su novia la llevaba tatuada en su corazón, que gracias a Dios le había enviado esos 2 ángeles que lo estaban ayudando a salir de todo esto. Este hombre me dijo que todas esas historias eran el verdadero significado del amor, que por favor le contara cuáles eran mis creencias. No sé por qué esta pregunta me hizo sentir tan agredido, para haberle contestado tan fuerte a este hombre y haberme puesto a la defensiva. Le dije que si él creía que un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien todo lo sabe, quien todo lo ve, necesita que subas a una montaña y sacrifiques a tu hijo para demostrarle que lo amas. ¿Crees que un Dios lleno de bondad y de amor haya sido capaz de indisponer a Caín y Abel, prefiriendo la ofrenda del uno y despreciando la del otro? ¿Tú crees que Dios solo haya tenido en cuenta un pueblo, una raza o una creencia para entregarle la tierra prometida? Dime por qué tengo que creer en apóstoles que estuvieron cerca de Jesús, que vivieron sus milagros y fueron testigos del amor y la humildad que les mostró este hombre. Y lo único que se les ocurrió preguntarle fue quién de ellos iba a quedar al mando después de que él muriera. Que Jesús, sin enojarse y sabiendo que lo iban a traicionar, a negar y a salir corriendo para salvar sus pellejos, les haya contestado que el que más haya servido a sus hermanos y les haya mostrado con hechos lavándole los pies y compartiendo con ellos el pan. Mi brother, parece que estos manes no aprendieron nada. ¿Tú crees que un Dios envía a uno de sus hijos a la tierra a que nos muestre el camino recto diciéndonos que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ha amado? Y que no solo hayamos sido tan crueles de crucificarlo, sino que también seamos capaces de justificar este crimen como necesario para el perdón de nuestros pecados? ¿Tú crees tener la razón cuando lo llamas Dios, Yahvé, Alá, Jehová o Buda? ¿O que mi guía espiritual a quien llamo mi padre sea Jesús y no Mahoma como el tuyo, Abraham, Moisés o Gandhi como el de mis otros hermanos? ¿Tú crees que eso me da algún derecho de irrespetar tus creencias e imponerte las mías? Y si no crees en lo que yo creo, te desafío y te mato justificando mi hecho como guerra santa, diciéndote que mi Dios lo escribió en alguna parte. Tantos han tratado de dejar este mensaje marcado en tu cerebro grabado, en tu alma calcado, en tu corazón pintado. Cuando esto lo han intentado, el uno quedó crucificado, a la cruz clavado y atado, por la justicia condenado y encarcelado porque había fracasado. El tratado de amor no había logrado pasar a este pueblo cerrado, en las mentes atado, encantados al estatus social y a lo caro, y el concepto de amar y ser amado se ha olvidado, nunca realmente desarrollado. Está cansado y este solo es el primer caso que traigo preparado. El otro decía que ojalá algún día el sueño que tenía, su profecía, solo igualdad exigía ante la gente que por la portada de un libro seguía. Esto tiene que ser fantasía. Madre mía, ¿quién se le ocurrirían todos estos prejuicios de porquería? Yo no sé, tuya o mía, ¿quién se las inventaría? Parece mentira, pero pasa hoy en día todavía. El hombre que por cambiar
cambiar esto. Lucharía, también moriría por una bala cruda y fría, por este mundo que cambiar no quería. Cómodo se sentía, esa era la salida, otro que dio la vida. Pero si no te ha llegado el mensaje, ven para equipaje, hasta la India nos vamos de viaje, donde vive el próximo personaje, experto en que te relajes, a tu envidia le bajes. Este hombre no solo se anticipaba a mis pensamientos, sino que me hizo caer en cuenta que yo estaba actuando igual que los demás. Cuando me preguntó que quién me había otorgado a mí el derecho de juzgar y condenar a mis hermanos, si Jesús nunca condenó ni juzgó a nadie. Con esta pregunta supe que a veces el silencio es más poderoso que la misma razón. Aquí fue cuando me adelanté y le pregunté por sus creencias. Claro está que no lo hice directamente, solo le pregunté que si creía en la buena o mala suerte del destino. Me contestó que sí, que algunos la llamaban suerte, otros destino y él lo llamaba bendiciones. Me contó que después de prestar servicio militar a su patria y ver que las oportunidades eran mínimas en su país, decidió irse a buscar sus sueños a otro lado. Dice este loco que nunca estuvo ilegal en ninguna parte y que lo único ilícito que había hecho fue no haber contado que venía de uno de los países más ricos del mundo, donde la gente todavía se muere de hambre. Que afortunadamente llegó a una hermosa ciudad donde atacaban ese virus de raíz, erradicando la corrupción y la violencia. Que los antídotos que utilizaban era educación y salud completamente gratis, porque allí son derechos fundamentales de una sociedad y no un negocio como en su patria. Que a pesar de ser extranjero había hecho el college y su universidad totalmente gratis, como cualquier ciudadano alemán. Que había aprendido a ser independiente, puntual y sobre todo correcto. Que también había aprendido de los alemanes que los errores se cometen una vez, se aprenden de ellos y se dejan en el pasado. Que había estudiado, trabajado y vivido muy bien en este país por más de 13 años. Que también había formado una familia con una bella mujer alemana y había tenido un hijo que se había convertido en el tesoro más preciado de su existencia. Que su profesión como publicista lo llevó a vivir la vida como en un comercial de televisión, donde todo era perfecto, donde él les enseñaba a los demás cómo debían vivir sus vidas, pero él no tenía ni idea cómo vivir la suya. Que había empezado a darle prioridad a sus deseos y no a las verdaderas necesidades, que empezó a basar la felicidad en lo material y en el dinero, y que se había alejado por completo de su parte espiritual. Los momentos de felicidad eran muy fugaces. Las metas se volvían cada vez más altas y nunca estaba satisfecho con nada ni agradecido con nadie. Que de un tiempo acá empezó a sentir una gran tristeza en su alma, que era un desasosiego tan brutal que lo impulsaba siempre a buscar la muerte. Este hombre me dijo que vivió unos días espantosos, que sintió que se había acercado al infierno, hasta que despertó en un hospital psiquiátrico rodeado de personas que al igual que él habían intentado suicidarse. También me contó que al poco tiempo se quedó sin trabajo, perdió su matrimonio de 10 años y la patria potestad de su hijo, ya que le habían diagnosticado una depresión aguda. A pesar de amar a Berlín, que lo trató como a un hijo más y le garantizaba un futuro mejor, este hombre decidió regresar a su patria, y a sabiendas que se iba a enfrentar con un país donde sus gobernantes no solo han hecho de la educación y la salud un negocio, sino que también la guerra interna se ha vuelto tan lucrativa que ahora se negocia hasta con la paz. Él empezó una nueva relación a sus 34 años con una linda mujer colombiana, quien tenía una niña de 10 años y un pelado de 4, la misma edad de su hijo. Esta nueva familia los trató muy bien, a él y a su muchacho cuando lo traía de vacaciones. Que sin importar quién fuera el nuevo padrastro de su hijo, le pedía a Dios que lo quisiera, lo respetara y con buen ejemplo lo hiciera un hombre útil a la sociedad. Que por eso él les brindaba mucho afecto a estos niños, a pesar de que no fueran sus hijos congénitos. El hijo de este hombre no creció a su lado, pero sí los 2 hijos de su compañera sentimental. Dice este loco que fueron 14 años donde hubo momentos muy felices, que se ganó el amor y el respeto de los niños dejando muy en alto ese malgastado nombre de padrastro. Los problemas entre él y su segunda esposa aparecieron con las buenas entradas de dinero a la familia, y fue cuando dejaron de vivir el presente por ocuparse de sus pasados, y que la ambición de poder que exige el futuro habían acabado con su relación.
Cuenta este hombre que afortunadamente los dos niños siguieron el ejemplo de humildad de su hermana mayor, que aún se visitan en sus países de origen y se aman como verdaderos hermanos de sangre. Y ahora le llevan flores a la tumba de este ángel, que a sus 24 años y con una depresión aguda, fue llamada por su Dios a vivir en la eternidad. Otra vez había vuelto a recurrir a su Dios este loco, porque la depresión se había apoderado nuevamente de él. Que no podía dormir, que el pánico y el suicidio lo perseguían donde estuviera. No valían los consejos de sus amigos. Este hombre decía que otra vez estaba en el infierno. También me contó que había vuelto a su iglesia para no tomar una mala decisión otra vez, porque sentía que la depresión lo estaba llevando directo a la muerte. Que un representante de su religión le había dicho que eso le pasaba por vivir en unión libre, que ese día no podía comulgar y que sus pecados no quedaban perdonados. Este loco visitó otras religiones y se encontró que en la mayoría de ellas solo se preocupaban por los diezmos, y en otras no lo recibieron, ya que estaba mal visto que un hombre usara candongas y el cabello largo. Rechazado y descomulgado por su propia iglesia, este hombre entendió que su final había llegado. Yo le pregunté que si por eso era que él estaba allí conmigo, que si por fin había logrado suicidarse. Me dijo que no, que él tampoco sabía por qué estábamos allí los dos, y que lo único que él sí sabía era por qué él cargaba esa oveja. Este hombre me dijo que llegó un día a una imagen que estaba deteriorada por el tiempo, que le faltaba una mano y la nariz, pero que se conservaba muy firme y se notaba que por ningún motivo quería soltar su oveja. Yo le pregunté que si esa imagen le había hecho algún milagro. Me dijo que no, que las imágenes no hacen milagros, que solo fue su fe, ya que le pidió a su Dios que por favor lo alzara como a esa oveja y lo protegiera de todo mal, que él quería volver a tener paz en su alma y claridad en su mente, que a cambio le prometía hacer una campaña de publicidad en su nombre, ya que esto era lo mejor que él sabía hacer. Este hombre me dijo que era una campaña extremadamente difícil, ya que su cliente fue el mejor publicista del mundo, porque sin haber hecho un solo volante, sin haber escrito nada y sin gastar un céntimo, era más reconocido que cualquier producto o persona que siguen gastando miles de millones en recordación, y que había sido tan grande su historia que cambió el calendario mundial, y 2014 años después de su muerte lo seguimos recordando. El producto de esta campaña es el amor, y que según la definición de su cliente, el amor es dar tu propia vida por los demás y sin pedir nada a cambio. Dice este loco que no existe amor romántico ni platónico, ni amor de padres e hijos, ni amor de esposos, que el amor no tiene que ver con caricias ni besos, el sexo no es amor, que el amor no tiene sinónimos, que el amor es solo amor. A quien amas no lo engañas, no lo robas, no lo envidias, no le mientes, y mucho menos lo matas, me decía este hombre. Me dijo también que la competencia de su cliente no eran las otras religiones ni creencias, porque la base de todas es el amor. Que cuando él se refería a la competencia, era el odio, el rencor, los celos, la traición, la corrupción y todo lo que haga daño a la humanidad. Que un día se detuvo a mirar cosas que se habían vuelto simples para él, y se dio cuenta que había perdido uno de los dones que Dios le había dado cuando niño, y era el don de sorprenderse ante todas las maravillas que nos rodean. Y fue cuando se detuvo a mirar un prado con flores de muchos colores, y que por primera vez en su vida había dedicado unos segundos a contemplar el espectáculo que nos brinda la naturaleza. Dice este hombre que desde ese día experimentó una sensación de alegría y que de alguna forma sentía la presencia de su cliente el buen pastor, pero que esa alegría se convirtió muy pronto en tristeza y se acercaba mucho al concepto de la competencia cuando un día levantó los ojos y vio que algunos de nosotros no utilizábamos esos colores para alegrar nuestras vidas, sino para diferenciarnos y marcar nuestros territorios, para discriminarnos según el tono de nuestra piel, y que muchas veces quitábamos o dábamos nuestras vidas por un color, una ideología, una creencia o una tradición que alguien nos había implantado. Que primero tenía que ver cómo reaccionaría su cliente y cómo reaccionaría la competencia ante ciertas cosas. Me dio un ejemplo con un puente y un muro. Que su cliente daría todos los materiales completamente gratis de la madre tierra para construir el muro y el puente, y los utilizaría para unir pueblos y protegerlos de aquellos que no comparten el eslogan de amarse los unos con los otros.
y que la competencia primero acapararía los materiales para subir el precio. Luego empezaría a construir, siempre y cuando el estudio de mercadeo le indicara jugosas ganancias para unos pocos. Construirían el muro para quitarle la libertad a sus hermanos, dominarlos y seguir viviendo como reyes. Que los puentes los construirían para poder invadir a sus hermanos y traer sus riquezas como botín. Este hombre me dijo que un día vio una frase pintada en un andén. Sabía que no era propiedad intelectual de su cliente, el buen pastor. La frase decía que Dios prohíbe la mezcla de semillas, colores, razas y las acompañaba con no robar y no matar para hacerlas más convincentes. Me dijo que la humildad y la sabiduría de su cliente lo llevarían a investigar primero qué tan cierta era esa frase y para qué le servía a la humanidad, y que la soberbia y la ignorancia de la competencia habrían tomado estas palabras como ciertas, las habrían hecho suyas y habrían desatado un conflicto entre hermanos beneficiando a unos pocos. Señor, perdónanos, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Por favor, bendice a todos los que han perdido la libertad y la vida por nuestra intolerancia, ambición y fanatismo. Señor, y te damos gracias por no dejarnos caer en tentación y ayudarnos a reconocer que nuestras diferencias son las que nos hacen iguales. Benditos todos aquellos que hacen el bien. A mí me gusta la igualdad, yo no quiero discriminación. Que a mí me gusta la igualdad, yo no quiero discriminación. Por eso yo vengo cantando, tirando aquí mi pregón. El rap viene aquí poniendo la salsa con el hip hop. Dice: aceptar que somos iguales y reconocer nuestras cualidades. Hay que aceptar a toda la gente. Si somos hermanos, tú tienes que ser consciente. Aceptar que somos iguales y reconocer nuestras cualidades. Hay que aceptar a toda la gente. Si somos hermanos, tú tienes que ser consciente. Me siento orgulloso al decir que soy de barrio. Hay personas, hay lugares que yo visito a diario. Mientras tanto en una esquina otros se creen sicarios sin saber que los observa desde arriba el comisario. Esta tensión en lo que hace la fuerza no están los puños, su belleza no la empaña.
acompañe. Con insultos, malos tratos ni con promesas en vano. Nunca mostrará sombría si le levantas tu mano. El valor de una mujer no se compara con dinero. Si no las tratas bien nunca serás un caballero. El valor de una mujer no se compara con dinero. Si no la tratas bien nunca serás un caballero. Un caballero nunca lo serás. No insulte a una mujer, nunca lo serás. Con la palma vamos apoyando a los artistas que están aquí cantando. Se ha unido la moza, mi hermano, pa' toda esa gente que están abusando. Aceptar que somos iguales y reconocer nuestras cualidades. Hay que aceptar a toda la gente. Si somos hermanos, tú tienes que ser consciente. Aceptar que somos iguales y reconocer nuestras cualidades. Hay que aceptar a toda la gente. Si somos hermanos, tú tienes que ser consciente. Puro son. Oye. Hay que apoyar a los grupos independientes, LGTB y también los afrodescendientes, indígenas y toda nuestra gente. Unidos todos juntos, no seamos inconscientes. Tienes que parar y tienes que pensar. Tu conciencia está tan pobre, no se puede ignorar. Tienes que parar y tienes que pensar. Tu conciencia está tan pobre, no se puede ignorar. Después de ver lo que hace la competencia y lo que hace el cliente ante ciertas circunstancias, se crea una frase de recordación para la nueva campaña, con una estrategia y varias tácticas, me decía este hombre. Dios nos dio una infinidad de motivos para amarnos y ser felices, pero siempre buscamos una excusa para odiarnos y hacernos la vida miserable. Esa era la frase o concepto que creó este hombre. La estrategia que utilizó fue el compartir sin pedir nada a cambio. Que compartir sonaba sencillo, pero que era de las cosas más difíciles que podía experimentar el ser humano. Que a esa palabra le teníamos tanto terror, que ni siquiera la competencia la usaba. Que este loco le dijo a su cliente Jesús que era muy fácil hablar de compartir si uno tuviera la capacidad de multiplicar los peces y los panes para alimentar a 5,000 personas. Que su cliente le mostró por medio de la sabiduría que él no había hecho aparecer canastas llenas de peces y panes porque ese no era su estilo. Que era muy sencillo saber que no solo habría un hombre con 2 peces y 5 panes entre esa multitud, sino que allí también habrían muchas personas con más de lo que necesitaban. Que lo difícil fue convertir esas rocas que se han vuelto nuestros corazones en bondad y amor para que compartiéramos con los demás. Que ese había sido el milagro. Las tácticas se las recomendó su cliente el buen pastor. Le dijo que primero debía borrar esa mentalidad de esperar siempre a recibir premios o castigos por lo que hagas. Debes cambiar de ciudad, porque nadie es profeta en su tierra. Desprenderse de lo material y del pasado. No alegrarte por los que te adulan, ni entristecerte por los que te critican. Y tratar a todo el mundo por igual, sin distingo de ninguna clase. Oído, de ninguna clase. Con estas bases inició el hombre a desarrollar su campaña. Primero se trasladó a la ciudad de la eterna primavera, y aunque le habían hablado muy mal de ella, en Medellín lo recibieron como a un paisa más, que la amabilidad de esta ciudad lo habían aterrado. Que un día su cliente le había puesto una cita en una iglesia, que su fachada era una humilde tabla de madera, y que parecía una iglesia de esas que uno pintaba cuando pequeño. Que empezó a vivir el significado de la humildad cuando vio cómo celebraban la Navidad unos hermanos recicladores, con un pesebre, un árbol y unas figuras hechas de costales, vasos y botellas plásticas. También había visto unos niños divirtiéndose con cosas sencillas, que ese día se había acercado a ellos. Después de haberlos escuchado repetir la misma palabra por mucho tiempo, les preguntó con una sonrisa en la boca
que cómo era un viento bien gonorrea para elevar una cometa, que todos se totearon de la risa y el más pequeño le había dicho que él estaba muy cucho para entender a los jóvenes. Consciente este loco de que no era un hombre adinerado, pero sabía que era un buen creativo y que con la ayuda de su cliente el buen pastor se las arreglaría para aprender a compartir con los que más lo necesitaran. Conoció a Elmer Bedoya, un joven destacado en Antioquia por su labor como educador, quien con pocos recursos y mucho esfuerzo logró crear un programa educativo para niños indígenas. Me dijo que recurrió a Elmer porque él quería donar su tiempo dictando clases de diseño, dibujo, fotografía, cine o en cualquier vaina que pudiera ser útil a los demás. Y que al ver que nadie le respondía por no tratarse de donaciones materiales o dinero en efectivo, no sabía a quién más recurrir. Elmer le dijo que la idea era muy buena, pero que la politiquería y la corrupción de este país lo iban a enfrentar con cosas muy desagradables. Pero que no por eso desistiera de la idea, ya que había muchísima gente que necesitaba ayuda, y que lo mejor era no enfrentarse con los malos, sino aliarse con Dios y con la gente buena de este país. Su cliente, el buen pastor, lo conectó inmediatamente con una amiga que vivía en Río Negro, a 1 hora de Medellín. Allí le mostró las aldeas infantiles SOS. Don Bernardo, el entonces director de la institución, le contó cómo funcionaban esas aldeas en beneficio de los menos favorecidos. Esta institución la fundó un austriaco quien, después de haber vivido el terror que sembró uno de sus paisanos con la Segunda Guerra Mundial, y ver la cantidad de niños huérfanos que deja la violencia y la ambición de un solo hombre, el señor Hermann Meiner creó este maravilloso proyecto de las aldeas infantiles SOS. Este proyecto existe en 133 países en el mundo, y en Colombia hace presencia en Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Floridablanca y Río Negro. Consiste en buscar mujeres con una alta vocación de ayuda, capacitarlas para que hagan el papel de nuevas madres, y cada una reciba a 9 niños desamparados de diferentes partes del país, y conformen una nueva familia con mamá y hermanos, donde reciban educación, valores, principios y sobre todo amor. Que una de las frases del señor Meiner es que una educación sin amor es una educación peligrosa, y que todo niño debe tener derecho de volver a tener una madre y una familia donde le den amor. Este loco me dijo que en las aldeas se veía cómo se amaban los unos a los otros, que ellos sí entendían lo que profesaba su cliente Jesús, y era el mejor sitio para desarrollar su campaña. Me cuenta este loco que su primer día como profesor fue caótico, porque él nunca había dictado clases y ese día se había puesto muy nervioso. Era difícil romper el hielo con estos chicos, ya que mostraban muy poco interés por lo que él hablaba y hacían comentarios bastante despectivos, que realmente no sabía en qué forma pedirles que pusieran atención. Y aterrado me contó que de hecho había llegado uno de ellos preguntando que qué hacía ese man ahí, y al escuchar que era el profe de dibujo, había contestado que esa mierda pa' qué, que él no iba a perder su tiempo en esas pendejadas. Este hombre creyó que había terminado su misión sin siquiera haber empezado. Le pregunté que qué había hecho. Me contó que una niña le dijo cariñosamente: «Profe, perdón por lo que dijo mi hermano de aldea, pero la mayoría de nosotros tuvimos una vida llena de tragedias. Que ella había perdido a su familia por la violencia y que había quedado sola con su hermanita, porque fueron las únicas que sobrevivieron a esa masacre, que les habían quitado todo en la vida, inclusive sus esperanzas, y que mucha gente iba a las aldeas y les prometía cosas el primer día y jamás volvían, que tal vez por eso su hermano de aldea había reaccionado así».
El loco este le preguntó a su cliente que qué podía hacer él con unos niños que faltaban a sus charlas porque estaban en la psiquiatría luchando con los recuerdos y huyéndole a la depresión para no caer en el suicidio como él. Y Dios le respondió a través de esos niños que lo único que no les habían podido quitar eran sus sueños. Y allí entendió para qué lo habían llamado. Les preguntó a estos muchachos que cuáles eran sus sueños y que mecánicamente respondieron que médicos, arquitectos, ingenieros. Y que él les dijo que no, que esos sueños no, que él se refería a sueños como subirse a un escenario como sus ídolos y que la gente los aplaudiera y disfrutar la fama así fuera por solo 5 minutos. Y fue cuando apareció un disc-jockey de música electrónica, una top model, una chica futbolista, un cantante de hip hop, un entrenador de animales, una fotógrafa internacional, una directora de cine y una artista integral, que quería ser actriz, cantante, modelo y muy famosa para conquistar a los muchachos. Eso decía ella. Me cuenta este loco que allí volvió a sentir la alegría de cuando era niño, de ver que la vida es un juego que nos debemos tomar muy en serio. Dani Mesa, una amiga de este loco, le envió a Dayana una beca para estudiar en su academia. Y no solo para ser modelo por 5 minutos, sino que también viviera el verdadero mundo de las modelos de carne y hueso, y viera que no es fácil vivir solo de esa profesión. Este hombre me contó con gran entusiasmo que el rapero no solo se había convertido en su mejor alumno, sino que ya era parcero, como le dicen los paisas al buen amigo. Me contó también que estaba en compañía del DJ Big Brother Choco, como lo llamaba él, que este par componían un tema urbano cargado de mensajes para sus hermanos, que aún siguen en la calle. También vio el talento de la futbolista y las discusiones cariñosas que sostenía con su hermano de aldea. Que quién era mejor para el fútbol, si los hombres o las mujeres. La chica le decía que las mujeres de la selección Colombia iban a todos los mundiales y que los hombres llevaban 16 años sin ir. Y ese era el tema favorito de ellos dos. Dayana recibió la visita de una reconocida diseñadora de modas, quien tenía una historia muy similar a la de estos muchachos, quien enseñaba diseño y costura a madres y padres cabezas de familia para llevar el pan a sus mesas dignamente. Este loco me contó que estaba aterrado con la gente de Antioquia, que literalmente se quitaban la camisa por dártela, que era gente muy amable y a pesar de lo devastada que quedó esta región por la violencia, era gente optimista y echada pa'lante. Que uno siempre les escuchaba frases como hágale pues, listo, borrón y cuenta nueva, papá. Y que creían en su cliente el buen pastor, porque siempre saludaban diciendo que estaban muy bien gracias a Dios y se despedían diciendo que Dios lo bendiga. El progreso de esta región se notaba gracias a la fe, la solidaridad y el optimismo de la gente. Me decía este hombre que no tenía nada que envidiarle a las ciudades de países desarrollados, y que a pesar de no ser la capital de Colombia, nos llevaban años luz en todos los aspectos a los bogotanos. Los muchachos se pusieron las pilas ayudando a diseñar y a confeccionar un traje de papel para su hermana de aldea. El DJ improvisó con unas bancas una pasarela y a desfilar se dijo. Que el empuje de los antioqueños lo motivaron para seguir el juego de cumplirles el sueño de estos niños. Qué sorpresa la que se llevó cuando se enteró que la modelo Paula Andrea Higuita había visitado a la niña en la aldea. Que hubo buen feeling entre ellas y que le había comentado al profe que iba a diligenciar un permiso para invitar a esta niña a salir una tarde con ella y mostrarle algo de su vida como modelo. También me contó que los niños le decían profe, parcero, tío, y la chica futbolista le decía papá. Y que este hombre sintió no solo la presencia de su cliente el buen pastor, sino el alma de su hija, quien había partido hacía poco.
Entonces se dedicó a contactar a una estrella de fútbol que era el favorito de su nueva hija. Era el Tigre López, como lo conocían entre varios tigres que hay en el fútbol colombiano. El Tigre Juli López visitó las aldeas para sorprender a la nueva hija de este loco. Pero la niña y Sebas no estaban ese día en la aldea. Lo recibieron y lo llevaron a donde otro niño que amaba el fútbol y la pintura. Hablaron de fútbol y Juli le contó que el fútbol era muy ingrato, que ahora que estuvo lesionado, tanto sus hinchas como su equipo se habían olvidado de él, que por eso le recomendaba hacer otra cosa como plan B, ya que en esta vida se sube y se baja de la misma manera. El Tigre también prometió gestionar un permiso para los muchachos y llevarlos a jugar al fútbol con él y otras estrellas. El profe se dedicó a buscar a los reggaetoneros de moda para comentarles sobre el sueño del parcero del rap. Visitó las diferentes emisoras donde lo contactaron con Johnny y Mauricio, los de Alfa y Omega, que tenían un tema pegado en la radio. Y parece que estaba el cliente de este loco ayudándolo otra vez, porque no solo encontró a estos dos músicos, sino que también lo conectaron con uno de los mejores DJs de la escena electrónica en Colombia, el DJ Drixer Gómez. Llegó donde ellos ensayaban sus temas y se dio cuenta que ellos vivían como estrellas, o eso era lo que ellos querían mostrar. Que eran locos humildes, pero que guardaban muy bien su imagen, ya que sabían que este loco era publicista y pensaban que los iban a contratar para un concierto. Después de contarles sobre el sueño del rapero de la aldea y que no había dinero de por medio, estos muchachos como buenos paisas respondieron: ¿qué hay que hacer por esos parceros? Y al poco tiempo les dieron a los chicos un concierto VIP en las aldeas y no pidieron nada a cambio. Luego contactó a Felipe Trujillo, el director de la emisora donde trabaja Drixer. Ellos invitaron a los pelados a conocer a sus DJs y que pasaran una tarde en la emisora. Aprendieron varias cosas de cómo funciona la radio, tanto ellos como una de las mamás que siempre los acompaña en todas las salidas. Llegó Drixer Gómez y hablaron con el Big Brother Choco. La pasaron muy chévere. Hicieron una parodia del concierto que daría Choco en una de las plazas más reconocidas de la escena electrónica. Y Drixer lo invitó a mezclar con él en una fiesta electrónica que daría en unos meses en la ciudad de Río Negro, cerca a las aldeas. También le pregunté por la niña que quería ser actriz, cantante, modelo y muy famosa. Él me contestó que uno de los mejores directores de teatro de Río Negro había sacado tiempo con una actriz de su elenco y le habían dado unos talleres de canto, actuación y pasarela a estos chicos. Que fue una tarde llena de arte y la pasaron muy contentos. Le pregunté que si todos los sueños se habían cumplido, y me dijo que sí, que algunos no en su totalidad, como por ejemplo, el entrenador de perros y la fotógrafa, no habían tenido profesor, pero estuvieron muy cerca a los animalitos, ya que la alcaldía de Medellín invitó al chico a compartir historias y a ver el buen trato que reciben los animales callejeros en esta institución. Le contaron a este chico que ahora les implantan un dispositivo a los animales para localizarlos y poder saber que son bien tratados por sus familias adoptivas. Puesto que así como hay personas que aman tanto los animales, que les hacen estatuas, los disfrazan y muchas veces son los que nos acompañan hasta que la muerte nos separa, también existen animales maltratados, como este, que le sacaron un ojo y le partieron la pierna a patadas. Pero que gracias a instituciones como esta, este pobre animalito está en recuperación y con todos los cuidados que merece cualquier ser vivo que nos da mi Dios. Este hombre me contaba que todos sus hermanos trabajan ayudando a los demás, pero que lo había sorprendido la muestra de amor de su hermana Diana,
quien es médico veterinario en los Estados Unidos y ayuda a los animales sin discriminar ninguna especie. Su hermana le prometió que algún día, si Dios quiere, van a ayudar a este muchacho a que haga su carrera en los Estados Unidos. Le pregunté por la fotógrafa. Me dijo que él mismo le había dado algunas clases de fotografía, que habían conseguido una cámara prestada y esta chica pudo mostrar su talento con unas buenas composiciones, que lo había llenado de felicidad haber logrado que esta chica hiciera fotos de seres humanos, ya que ella decía que no lo merecían, porque los humanos podemos ser muy crueles. Mas sin embargo le tomó fotos al domador, quien entraba a los perros de la calle para protegerlos, aunque fuera por un solo día, y luego se los sacaban, ya que no están permitidas las mascotas en la aldea, por razones económicas. ¿Y con la directora de cine qué pasó?, le pregunté a este man. Me dijo que ella siempre estuvo grabando los momentos de los sueños de todos sus hermanos de aldea, y que él le había prometido a ella algún día hacer una película, donde ella fuera su asistente, y que ya había empezado a trabajar en el guión para cumplirle su sueño. Paula, la modelo, llevó a la niña de la aldea para mostrarle dónde trabajó como mesera y con lo que pagó su carrera de modelaje. Y fue tan sincera contándole que a veces le tocaba volver al restaurante porque el modelaje no era tan lucrativo como todos lo imaginaban. Que también trabajaba como representante de músicos y que estaba en la universidad estudiando administración. También le confesó que estaba pasando por un momento muy difícil de su vida, porque estaba esperando un bebé y que parecía que le iba a tocar sola, como a la mayoría de mujeres de nuestro país. Y le confesó a esta niña que el haber conocido las aldeas le había dado muchas fuerzas para luchar por su bebé que venía en camino. Le firmó unos autógrafos y llevó a esta niña a su primer desfile. La niña modelo estuvo al lado de grandes y nuevas promesas del modelaje. Cumplió su sueño de lucir unos vestidos de diseñadores profesionales y hacer una pasarela en beneficio de una fundación de niños con cáncer. El DJ Choco había conocido muchos DJs nacionales como Clectus, internacionales como el holandés Cuban, y cumplió su sueño tocando en una fiesta de la escena electrónica
al lado de su padrino Drixer Gómez. Así será, todo se cumplirá. Yo presiento que tu piel pegada a mí estará, que se acalorará y más te gustará. Cuando me acerque despacito tu piel notará que se derretirá junto a mi cuerpo. Este loco me comentó que el tigre Julián López había llevado a la niña futbolista al sitio donde él entrenó desde muy pequeño y de donde han salido grandes figuras del fútbol colombiano. Le mostró con nostalgia los grifos donde bebían agua, ya que algunos de ellos ni siquiera para el bus tenían, y mucho menos para un refresco. Cuenta Julián que él trotaba 1 hora desde su casa para ir a entrenar y otra hora para regresar, ya que su familia era muy pobre. Pero él dice que estos esfuerzos lo llevaron a ser grande y a no olvidarse de dónde salió. Cuenta que el director del equipo tiene 86 años y todavía sigue dirigiendo a los muchachos que aman jugar a la pelota. Y sobre todo mantenerlos lejos del vicio, a través del deporte con formación humana y profesional. El tigre le contó a la niña que ese polideportivo lo habían hecho en honor al defensa colombiano Andrés Escobar, a quien habían asesinado vilmente por hacer un autogol en el Mundial de 1994. Juli le contó a esta niña que se habían puesto nombres de animales, que a un mechiparado le decían el erizo, a otro torito por su apellido, y a él el tigre, porque cuando sacaba la garra no había quien lo trancara. Y que tenían otro amigo que lo llamaban cariñosamente Terry, porque se parecía a un pitbull. Le contaba a esta chica que en la cancha todos eran iguales, que tomaban agua del mismo grifo a pesar de sus diferencias sociales, y que lo único que les importaba era divertirse jugando al fútbol. Y a pesar de que muchos de ellos iban obligados no porque les gustara el fútbol, sino a cumplirle los sueños frustrados a sus papás.
La chica futbolista hoy en día juega en la Liga de Antioquia y se prepara para llegar algún día a la Selección Colombia. Johnny, el loco de Alfa y Omega, llamó al profe y le contó su historia como ser humano, y no como artista. Le dijo que él quería ayudar al pelado reggaetonero, pero que no sabía la reacción del profe cuando se enterara que él había sido habitante de la calle, que él había empezado por marihuanita y había caído en el maldito abismo del alcohol y las drogas por más de un año. Que se había rehabilitado gracias a Dios, a su familia y a uno de sus amigos de bachillerato, que se había puesto en la tarea de buscarlo y lo sacaron de las calles. Revuela, lucha y sueña, rompe todas tus cadenas. Si tu vida es dura y duele cuando caminas, párate del lodo, busca siempre otra salida. Busca siempre otra salida. Yeah, yeah. Corre, vuela, lucha y sueña, rompe todas tus cadenas. Despiértate y aléjate de los que te hacen mal. Siempre hay una mano que te quiere levantar, que te quiere levantar. Yeah, yeah. Que también le daba gracias al ingeniero para el que trabajaba su padre, por haberles dado trabajo en la construcción. Johnny le contó también que el ingeniero venía de una comuna muy pobre de Medellín y que ahora generaba empleo en Río Negro, que un día los escuchó cantar en el trabajo y decidió ayudarlos en la música. Johnny y su hermano aún trabajan en la construcción y en sus ratos libres se reúnen a rapear y hacer deporte con otros muchachos de Río Negro para mantenerse alejados del vicio. Y le dijeron al profe que así como ayudan a otros seres humanos, querían de todo corazón cumplirle el sueño al rapero de la aldea. Y se contactaron con Yeltsin, una de las voces más reconocidas del género reggaetonero en Colombia. A Yeltsin le gustó la idea y dijo que era bueno que un muchacho pensara en la música y no en delinquir, que es el camino que está tomando la juventud ahora, y lo invitó con mucho gusto a grabar el tema en su disquera. El rapero compuso su tema con la ayuda de sus ídolos. Habían hecho la pista y los arreglos con reconocidos productores musicales, en la mejor disquera de Medellín. También lo invitaron a un concierto para que estuviera en tarima al lado de ellos, sus ídolos Alfa y Omega. Al final, un productor les obsequió la realización del videoclip para el tema. Es que parcero, si me trago aquello. Atención, se prenden de nuevo las guerras por territorios en las comunas. Este fin de semana hubo más de 20 masacres en la ciudad. Más del 40% de las muertes en Colombia son violentas. Quédate en tu casa, la calle es un peligro. De pronto van y te pegan un tiro. Quédate en tu casa, que la calle es un peligro. El laberinto sin salida, asesinatos sin testigos. Quédate en tu casa, la calle es un peligro. De pronto van y te pegan un tiro. Quédate en tu casa, que la calle es un peligro. El laberinto sin salida, asesinatos sin testigos. No confíes de nadie, del que tú menos piensas te apuñala por la espalda y te pega en la cabeza. Que no pase como a muchos de nuestros amigos terminaron bajo tierra por hablar y ser testigos. ¿Qué pasa con nuestra era, con la nueva sociedad? Por la envidia en este mundo ya no hay tranquilidad. Adolescentes que se dañan, cogen el vicio y se amañan y tienen que delinquir para sostener su mala maña. Sienta en la calle, siente el fuego que te quema la presión de las ciudades. sienta en la calle, El esquicio de las bandas por dinero de reales. sienta en la calle, Incumpliéndole a la ley, robándole hasta tus padres. sienta en la
en maldades. Allá en el caserío mataron a un muchacho y nadie dice nada, nadie vio su asesinato. Ey, ey, les da miedo ser testigos. Ey, ey, si yo hablo siguen conmigo. Masacres, muertes violentas, periodistas que amenazan si denuncian en la prensa la maldad que nos consume por la envidia que nos mata. No progresa mi país, solo piensan en la plata. Oh, solo piensan en la plata. Quédate en tu casa, la calle es un peligro. De pronto van y te pegan un tiro. Quédate en tu casa, que la calle es un peligro. Hay laberintos sin salida, asesinatos sin testigos. Quédate en tu casa, la calle es un peligro. De pronto van y te pegan un tiro. Quédate en tu casa, que la calle es un peligro. Hay laberintos sin salida, asesinatos sin testigos. Oye, oye, en la calle no se vive, sino que se sobrevive. Por eso quédate en tu casa, que allí es donde se convive. Alfa y Omega sentimental. Sienta en la calle, siente el fuego que te quema la presión de las ciudades. Sienta en la calle, el astucia de las bandas por dinero de reales. Sienta en la calle, incumpliéndole a la ley, robándole hasta tus padres. Sienta en la calle, situaciones críticas en terrorismo y en maldades. Sienta en la calle, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. Sienta en la calle, Paraguay, Uruguay, Panamá, tú sabes, el mundo entero. Sienta en la calle, transmitiendo desde Digital Records. Sienta en la calle, mucha calidad musical. Sienta en la calle, el verdadero profe, Lindsay. Sienta en la calle, DJ Cletus, DJ Joe, Calvin Gran. la calle, Tranquilos, la lógica musical, con Alfa y Omega no podrán. Sentimental, el disco más esperado por todos ustedes. Oigan, sufrimos de una enfermedad terminal y se llama talento. Y lo peor es que no tiene cura. Condenados al éxito total. Le pregunté a este man que cuál había sido su sueño, y él me contestó que su cliente, el buen pastor, ya le había cumplido todos, que ya había hecho publicidad para multinacionales, para medianas y pequeñas empresas, que lo único que le faltaba era hacer parte de los creativos del publicista del cielo, Jesús, el buen pastor, su cliente. A pesar de haber pactado no recibir nada a cambio, este hombre siempre tiene pan sobre su mesa, para compartir no solo con su familia, sino con los que lo necesitan. Me cuenta también que Dios lo premió llevándolo a Berlín después de 18 años, a recoger sus pasos en Alemania y ponerse en paz con su hijo y con su pasado. Tuvo la oportunidad de mostrarle a su hijo que jamás lo había abandonado y que su hijo siempre ha sido el motor de su vida y que lo ama con toda su alma. También conoció a la directora y a varios niños de las aldeas SOS en Berlín. Compartió con ellos y vio que hay muchas personas que siguen trabajando por dejarles un buen mundo a los que vienen. Cuenta que su cliente le mostró en el aeropuerto de Bruselas un aviso de señalización que en todos sus años de publicista jamás había visto. Y era uno de los mejores símbolos de la tolerancia, porque indicaba que allí habían recintos de oración para todas las creencias que hay en el planeta. Me dice este loco que la felicidad que siente ahora jamás la había sentido, que el haberles cumplido los sueños a estos niños y haber logrado reunir varios géneros musicales que se odian sin razón, lo hacían muy feliz. Le pregunté por su depresión y me dijo que a veces trataba de darle, pero que era muy fugaz, y que la felicidad se había vuelto más real y duradera, y que su cliente también le había mostrado que ayudándose a sí mismo con deporte, buena compañía y juicioso con su medicamento, se mantendría alejado de la depresión y del suicidio, y que ahora está a la espera de ir solo cuando su cliente lo llame a pedirle cuentas de sus siguientes campañas. Este loco se despidió y yo le dije que no me había dicho quién era él. Y me preguntó que si me acordaba de la cadena que me había regalado mi madre. Y me mostró que él tenía un crucifijo igual al mío, pero al de él le faltaba el Jesús, que se le había perdido un día que tuvo un accidente.
También me dijo que había perdido mucho la memoria, a causa de una fractura en el cráneo que lo dejaron en un hospital durante un mes en coma, y al parecer eran una de las causas de sus depresiones. Y me dijo que él, esa oveja y yo éramos un solo espíritu, o sea, que éramos el mismo. Que nuestra madre había superado ese cáncer, viviendo muchos años más, y que había ido a morir a los Estados Unidos dignamente, después de ver que en su país le habían robado la pensión y que el seguro médico al que había pagado toda su vida no la había atendido porque según ellos el cáncer era renuente y las nuevas leyes del negocio de la salud no cobijaban ese tipo de cáncer. Ahora sus restos descansan en un país del cual estamos muy agradecidos con mis hermanos, no solo por haberla atendido de forma gratuita, sino que le brindó un final feliz al lado de sus hijos y nietos. Y no tuvo que rogarle más a su país esperando al fallo de una tutela. Le pregunté que si me podía contar qué había pasado con mis amigos. Me dijo que sí, que todos habíamos cumplido nuestros sueños, que pertenecíamos a un grupo de motociclistas que no solo rodábamos por todo el mundo en caravanas mostrando nuestras máquinas, sino que aprovechábamos los eventos para hacer obras sociales por los más desprotegidos. Que un día nos reuniríamos en el bar de Julián como en los viejos tiempos. Julián había estudiado Derecho, pero que no lo ejercía porque el derecho en Colombia era muy torcido. Eso decía Julián. Que se había recorrido el mundo con una mochila y ahora tiene el bar de su padre, y que afortunadamente no ha tenido más clientes como nosotros. Mao es ingeniero civil y como siempre mujeriego, alegre, inteligente y rumbero, y decía que su mayor riqueza eran sus amigos. Johncito, quien siempre me recordaba lo de la ruleta rusa, hablará de sus negocios como transportador y constructor, y lo orgulloso que se siente de su hijo Samuel, que ahora ve por su viejo, y con una carcajada dice que esas bandidas le dejaron su papá en la calle. Que Mickey había viajado a los Estados Unidos con su mamá, pero que él no le había comentado a ella que iban cargados de droga, que fueron 8 años muy duros en la cárcel, donde a diario tenían que luchar con la depresión, que vio morir a varios reos, amigos suyos, por esta causa. Ama con toda su alma a su esposa y a sus 2 hijos, que lo esperaron los 8 años que estuvo preso. Ahora viven juntos y son una familia muy feliz. Que madre es madre, dice Mickey, porque lo perdonó y jamás le volvió a recordar el pasado. Ahora Mickey da clases de inglés y se defiende entre su café internet y el gimnasio comunal, que no es el César Palace como hubiera querido que fuera, pero que sí es el César Sparse, y se ríe con ese humor que siempre lo ha caracterizado. Luchito seguía dándole a los fierros, era mecánico y se había casado con una chica de la época. Y nos reíamos diciéndole que estaba celebrando bodas de hierro, porque era el único de nosotros que había sobrevivido al divorcio.
Luchito le había enseñado a trabajar los fierros a su hijo para que respondiera por el niño que los había convertido en abuelos tan jóvenes y que se había vuelto el amor de sus vidas. Lucho, después de viejo, aprendió del hijo a tocar un instrumento y ahora tienen una verdadera banda de garaje. Para Lucho lo más valioso en su vida es su Dios y su familia. Le pregunté por Nico, otro amigo mechudo, el primo de Margarita. Me contó que él tenía su negocio familiar, diseñando y construyendo motos personalizadas, y que estaba luchando al lado de su esposa, quien padecía de un cáncer, pero que la fe los mantenía como una familia unida, y están muy agradecidos con Dios y siguen luchando. Y le pregunté por mí, y me contestó que él, o sea yo, estábamos con Margarita, la chica religiosa como yo le decía, la que me hacía esperar tardes enteras porque su familia odiaba a los mechudos. Sí, Margarita, la del hermano intenso, el que después de unos tragos y conocer a mi amiga guerrera, se le olvidaba que tenía hermana. Que se habían vuelto a ver con ella después de 30 años. Ella es separada y tiene un hijo de 14. Viven todos en Medellín y estuvieron presentes en la campaña para el publicista del cielo, el buen pastor, mi cliente. Ahora tienes que regresar con los tuyos, me dijo este loco. No mires atrás. Tu felicidad o tu tristeza no dependen de los demás. La haces tú mismo. Nunca olvides que siempre habrá en el cielo un ser supremo que verá por ti. Y en la tierra habrá una persona que te acompañará desde que naces hasta el día en que mueres. Y esa persona eres tú. ¡Hey, amigos! ¡Él está vivo! ¡Muchachos! ¡Vamos! No tengas miedo en decirle a tus semejantes que Dios está en todas partes. Que cuidemos la tierra porque es la tierra prometida. Que cuidemos el aire porque Dios está en el aire que respiramos. Cuidemos el agua porque Dios está en el agua que bebemos. Cuidemos nuestros cuerpos, las plantas, los animales porque Dios está dentro de cada uno de nosotros. Si no amamos a nuestro prójimo, tampoco estamos amando a Dios. Y dile que Dios no ha enviado a nadie para que se enriquezca en su nombre y empobrezca a sus hermanos. Y mucho menos creamos que nos enviaron a que nos sirvieran y no a servirle a los demás. Porque hay de aquel que le quite la libertad o le haga daño a cualquier ser creado por Dios, porque preferiría no haber nacido. Y recuerda que aunque todos te den la espalda, Él siempre estará contigo. Recuerda que Él es tu pastor y nada te faltará. Sino también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén, amén. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Y a esta altura no tengo presentación.
motivación no la necesito, ya identifica mi voz como Eddie, un guerrero ante la adversidad. Y sí, nunca falté a la universidad, con la bendición de mami, de la mano el rey de reyes. No he sido criminal, pero puedo hacer que te estrelles, que te manden a buscar y te remachen en el bajo mundo, LSH. Sueña, vuela, sin miedo, no dejes que pase el tiempo. Escucha, hermano, lo que traigo yo, este mensaje que te cambia el pensamiento. Le digo a los compañeros que la fe lo puede todo, con el acordeón de arriba cualquier rival va para lodo. Para todos mis colegas sigan con la frente en alto, para que no decaigan hasta que estén en el mando. Siempre tienes que creer que tú eres el mejor, con un décima bien alta y la mente de luchador. Y nunca digas que no puedes, que tú no eres capaz. Y si es pasión y lo que haces, tú siempre vas a ganar. Y la cuestión es de tener y cada uno su confianza, y mirar siempre para el futuro con ganas y sin venganza. La venganza nunca buena, te lo dice Alfa y Omega. Mata al alma y la envenena y después coge la tierra. Corre, vuela, lucha y sueña, rompe todas tus cadenas. Si tu vida es dura y duele cuando caminas, párate del lodo, busca siempre otra salida. Busca siempre otra salida. Yeah. Corre, vuela, lucha y sueña, rompe todas tus cadenas. Despiértate y aléjate de los que te hacen mal. Siempre hay una mano que te quiere levantar, que te quiere levantar. Yeah, yeah. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Las tumbas están llenas de bravos, y en la cárcel todos son la autoridad. Si te descuidas ya sabrás el resultado, pues no vas a poder echar para atrás. Cuando despiertes en la cárcel, triste y aburrido, sin tus familiares, sin ninguno de tus amigos. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están todas las mujeres? ¿Dónde están todos los amigos que decían ser Y es que tener fe es creer en lo que no se ve. Quítate la venda, siente así tú podrás creer. Somos al principio, activa lo que quieres construir. Negativo, positivo, ser triste o ser feliz. Pensamiento es lo que define tu vivir. Tú decides estar bien o un oscuro porvenir. Somos lo oculto, lo evidente, lo que nadie quiere decirte. Lo tomas para bien, no lo tomas para destruirte. Y yo no creo que tú quieras ver tu madre llorando por tu inmadurez. La vida no es tan fácil como tú lo estabas pensando. Ábrele paso a esta voz que sabes que infunde respeto. El diablo sabe más por viejo que por diablo el pobre viejo. Aspiraciones muchas, pero por ellas lucha. Lo que muy fácil llega, así fácil se Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Yo caí, yo me levanté, entre pesadillas y calles perdidas. Me la pasaba jugando a las escondidas, solo lo hacía para cuidar mi vida. Entre gritos y lágrimas de odio me prende un sentimiento de locura. El Señor, mi inspiración, me dará las alas para salir del callejón. Desde pequeño vi en mi vida problemas en todos lados, luchando en el camino con padres separados, pero nunca me he rendido porque Dios está a mi lado y tengo a mi madre que siempre me ha apoyado. Trato a todos con respeto, trato a todos por igual, porque el día de mañana no se sabe qué pasará. Muchas personas no creyeron, nos trataron como peones. Miren ahora, Ralfiquero los faraones. Desde pequeño me enseñaron a creer en Dios. Mucho gusto me presento, mi nombre es el Bros. Camino pa' la calle con la bendición de Dios. Cargo mi pistola con proveedor. Hay un dicho en mi país que pa'lante es vaya, y pa' allá es que yo voy gracias a mi mamá. Mi padre me decía que amigo no hay, y siguiendo ese consejo yo llegué a triunfar. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un paso. Entre la tierra y el cielo, el purgatorio y el infierno, solo hay un
Daniel Darkan, el genio, Jelsi, la voz, los faraones, Lincere Guairibantan, el Bros. Esto es Digital Records, mucha calidad musical. Yo, DJ Sam, Box to be in the mix. That's right. This is for all the world, for the pretty gals. Beast inside beats, beast inside beats, beast inside beats. Tantos han tratado de dejar este mensaje marcado en tu cerebro grabado, en tu alma calcado, en tu corazón pintado. Cuando esto lo han intentado, el uno quedó crucificado, a la cruz clavado y atado, por la justicia condenado y encarcelado porque había fracasado. El tratado de amor no había logrado pasar a este pueblo cerrado, en las mentes atado, encantados al estatus social y a lo caro, y el concepto de amar y ser amado se ha olvidado, nunca realmente desarrollado. Está cansado y este solo es el primer caso que traigo preparado. El otro decía que ojalá algún día el sueño que tenía, su profecía, solo igualdad exigía ante la gente que por la portada de un libro seguía. Esto tiene que ser fantasía. Madre mía, ¿quién se le ocurrirían todos estos prejuicios de porquería? Yo no sé, tuya o mía, ¿quién se las inventaría? Parece mentira, pero pasa hoy en día todavía. El hombre que por cambiar esto lucharía, también moriría por una bala cruda y fría, por este mundo que cambiar no quería. Cómodo se sentía, esa era la salida, otro que dio la vida. Pero si no te ha llegado el mensaje, ven para equipaje, hasta la India nos vamos de viaje, donde vive el próximo personaje, experto en que te relajes, a tu envidia le bajes, en tu cuerpo encajes con sus frases, dándote bases para que tus límites rebases, a la vida un borrón y cuenta nueva le pases, de la manga te salgan los haces, al miedo la cara le rajes, cortándole sus linajes, y este es uno de sus pasajes.